Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos. Bueno, este videito, así como fue el anterior, va a hablar de las dos unidades que vamos a abordar en este momento, que es la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 2 es una unidad que habla de la economía preclásica, es decir, está hablando de los antecedentes de los economistas clásicos que vimos la vez pasada, dijimos que eran Smith y Ricardo. La prehistoria es entonces el mercantilismo y la fisiocracia. Son escuelas de los cuales vamos a ver que se van conformando y van a formar los antecedentes de pensamientos que después fueron desarrollándose en la economía política. El mercantilismo, si lo tenemos que ubicar en una línea de tiempo, aparece más o menos hacia fines de 1600, principios de 1700. Se va formando en función del desarrollo de los estados-nación. Es decir, aparecen las monarquías que ya tienen un territorio muy vasto y que tienen que administrar, que tienen que manejar, entonces manejan mucho más temas administrativos. Entonces, ¿cómo administrar la riqueza que se va generando en ese reino? Y los mercantilistas son entonces consejeros de los reyes en este aspecto. Cuando hablamos de riqueza, ¿de qué estamos hablando? Para los mercantilistas hay un montón de nombres, ustedes van a ver los nombres, pero básicamente la bibliografía para esto es el escrito cortito de Gustavo Girado, ¿sí? Los mercantilistas dicen, bueno, la riqueza, señor monarca, la riqueza es el oro. Y lo que hay que hacer es que un país, cuanto más oro tenga, más poderoso es. Entonces es importante tener mucho oro. ¿Cómo se consigue el oro? Se consigue a través del comercio exterior. Es decir, que el reino comercie con otras comarcas y que en ese comercio que el reino hace, tiene que tratar de vender mucho más que lo que compra. En términos modernos sería exportar más que lo que se importa. Y con la diferencia que se obtiene en oro, ya que el oro es la riqueza, el país crece y crece mucho más su poderío. Lo que hoy llamaríamos ese excedente entre importación y exportación, modernamente se le llama superávit de la balanza comercial. ¿Qué le aconsejan los mercantilistas a los reyes? Mire, usted, señor rey, tiene que hacer que esto funcione. ¿Y cómo puede hacer? Utilizando la potestad del poder que tiene. ¿Y cómo lo va a hacer? Tratando de alentar las producciones que se venden, las producciones locales, las producciones autóctonas que se venden, y desalentar las importaciones, fundamentalmente si también son competitivas, digamos. Entonces, si hay producciones competitivas, hay que ponerles algún impuesto, es decir, generar leyes proteccionistas de la propia industria. Fomentar la industria, darle facilidades para que exporten y ponerle trabas a las importaciones por el santo y bendito hecho de tener más oro recaudado que el oro que se gasta. Y el oro, digamos, es la riqueza. Primer concepto, los mercantilistas me están diciendo que el Estado debe intervenir. Eso sería uno de los principales conceptos que podemos sacar ahora del mercantilismo. Señor rey, usted tiene que intervenir para que esto suceda así. En cuanto a la fisiocracia, si bien contemporáneo aparece un poco después, hacia 1750, y aparece fundamentalmente en Francia. ¿Qué quiere decir fisiocracia? Gobierno de la naturaleza. Esto de por sí ya nos está indicando algo. ¿Qué dice el modelo fisiócrata? Fundamentalmente fisiócrata se sabe mucho, pero el más importante, el más conocido, es uno que se llama François Quesnay. François Quesnay era un consejero del rey francés. ¿Y qué le planteaba al rey francés? Le decía, mire, monarca, el funcionamiento de la sociedad y la creación de su riqueza viene a través del trabajo agrícola. O sea, el trabajo agrícola es el único productivo. Claro que no hay solo
trabajadores agrícolas ni sectores que sean totalmente agrícolas. No, hay tres clases. Están las clases poseedoras, están las clases improductivas y está la clase productiva, que es el trabajador y las explotaciones agrícolas. La agricultura es lo único que genera valor y el trabajo agrícola es lo único que genera valor. ¿De qué depende la riqueza para los fisiócratas? De que se produzca más que lo que consume la sociedad y entonces sí se pueda vender al exterior y obtener oro. O sea, aparece un concepto de excedente entre producción y consumo que implica, bueno, la sociedad produce todo esto, esto se consume internamente y el resto lo vendemos al exterior. Y cuanto más excedente produzcamos, más vendemos al exterior y más oro juntamos, más riqueza juntamos. ¿Qué dice entonces el fisiócrata cuando el rey le dice, bueno, señor fisiócrata, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Nada. ¿Cómo nada?, le dice el rey. No, nada. Y en palabras de la época, dice, laissez faire, laissez passer, en francés. ¿Qué quiere decir laissez faire, laissez passer? Dejar hacer, dejar pasar. Es decir, el Estado no debe intervenir para los fisiócratas, porque intervenir implicaría meter algún palo en la rueda de ese mecanismo natural que funciona per se. Entonces lo único que puede hacer alguien que intervenga en ese orden natural es embromar a ese mecanismo y trabarlo o ralentarlo o no ayudarlo. Entonces dice, no hay que intervenir. Estas dos corrientes, fíjense que ya desde tan temprana época nos están adelantando una discusión que llega hasta nuestros días, ¿no? Que es la discusión de si el Estado tiene que intervenir o si el Estado no tiene que intervenir. Fíjense desde qué momento está apareciendo esta discusión. Nada, intervención los fisiócratas, intervención los mercantilistas. Estas corrientes, si bien eran de lo que llamaba economistas, no tenían un sistema articulado de cómo funcionaba completamente el nuevo sistema que estaba apareciendo ahí muy embrionariamente, que era el sistema capitalista. Entonces no tenían un sistema articulado de ideas. Recién ese sistema articulado de ideas para el nuevo sistema que se observa que va naciente, que es pequeño todavía, pero que está creciendo, lo va a tener Adam Smith. Adam Smith, que es el primer pensador clásico que cierra un programa concreto para esta nueva clase en ascenso, que es lo que después conoceríamos como burguesía. Smith rescata de la fisiocracia, particularmente, la cuestión de la no intervención estatal, del orden natural, y de laissez-faire, que aún hoy, con esta palabra, laissez-faire, los economistas conocemos el tema de no intervención estatal. Bueno, hasta acá este pequeño videíto sobre la prehistoria. Enseguida, en un ratito, le mandamos otro.